mañana a la escuela sabática que se titula Creer y Ver. A ver, diga, hermanos, creer y ver, ¿verdad? Creer y ver. Ahí tenemos copias, hermanos, para los que no tienen en la escuela. Y vamos a estudiar en esta mañana en nuestra escuela sabática. Que tiene que ver con creer y ver, ¿verdad? Creer y ver. Dice, es la parte número 2, hermanos, ahí la tienen también, parte número 2, comportamiento. Tiene que ver con el comportamiento. La escuela sabática en esta parte tiene que ver con el comportamiento. Dice, nuestras acciones reflejan nuestras creencias, que no siempre somos lo que decimos que creemos. Eso es muy importante, hermanos, asimilarlo esta mañana, porque en la iglesia tenemos el problema de que no siempre somos lo que decimos, ¿verdad? Y eso es de todos. Yo creo que en alguna ocasión hemos caído en ese problema de no hacer lo que nosotros decimos. Entonces es muy importante este título o este fragmento. Dice, nuestras acciones reflejan nuestras creencias, que no siempre somos lo que decimos que creemos, ¿verdad? Punto y aparte dice, en lugar de liderar en bondad, algunas veces podemos encontrarnos siguiendo la crueldad de la especie. Punto y seguido. A nadie le gusta que lo traten, que lo maltraten, disculpen, pero no cambiamos los corazones devolviendo mal por mal. Con el Espíritu de Dios en nosotros tenemos el poder de vencer el mal con el bien, ¿verdad? En la sabiduría de Dios encontramos la victoria, no en nuestras fuerzas, sino en nuestra redención. Cuando entregamos nuestros corazones, nuestras voluntades y nuestros derechos a Él puede hacer grandes obras a través de nosotros en el poder de su amor. En las lecciones restantes explotaremos algunas de estas acciones. Ahora, miren, hermanos, la escuela está enmarcada en lo siguiente: que nosotros debemos de vencer el mal, ¿cómo? Con el bien, ¿verdad? Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Para que nosotros podamos vencer el mal con el bien, necesitamos creer. Sí, porque si no creemos, no vamos a poder vencer el mal con el bien. Ajá. Un simple ejemplo es cuando alguien nos ofende o nos dice una cosa ofensiva. Si nosotros queremos vencer el mal con el bien, es decir, cuando alguien nos ofende, hermanos, fíjese que no solamente está ofendiéndonos a nosotros, sino la persona que nos ofende está en problemas espirituales, ¿verdad? Entonces, no se trata solamente de soportar a alguien que nos está molestando o ofendiendo. A ver, hermanos, quiero razonar con ustedes. ¿Por qué debemos de soportar a la persona que nos ofende? ¿Contra quién estamos luchando? ¿O cuál es el plan de amar? Porque cuando alguien nos está ofendiendo, nosotros vamos a vencer el mal con el bien, porque estamos en la tierra para hablar del evangelio de amor de Cristo. ¿Sí? Hermanos, todos los que estén escuchando, el asunto de aguantar las ofensas es para ganarnos a Cristo, a la persona que está ofendiendo. ¿Sí? Porque si nosotros respondemos con un mal, ya no podemos esperar a que la persona un día se convierta, las personas un día se conviertan. Espero nos ayude esa pequeña reflexión. Vámonos a la lección número 8, página 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Si lo tienen, ¿verdad? La escuela sabática. Agarren su lápiz, por favor, su pluma. Me gustaría que fuera conmigo lo que le estoy diciendo, si están amables. Vamos a volver a leer el texto.
Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A ver, subraye, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Ya subrayó todas las cosas les ayudan a bien? Ok, bueno. Yo estoy seguro que en alguna parte de nuestra vida alguien nos ha dicho, oye, tú eres cristiano, pero te estás enfermo. ¿Qué le diríamos, hermanos, a una persona que no es creyente, pero que nos está diciendo que nos va mal y que creemos en Dios, pero que aún así nos va mal? ¿Qué le diríamos? Le diríamos lo que dice este texto, que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mire, esto es muy importante porque hay personas que no todas las cosas les ayudan a bien. ¿Verdad que sí? Los que no creen en el Evangelio, si pierden la casa, van a estar amargados y con muchos problemas. O si alguien los ofende. Pero nosotros creemos que todo lo que sucede a los que aman a Dios, Dios tiene un propósito en nosotros, en toda nuestra vida. Y creemos que las cosas que los demás piensan que son malas para nosotros, Dios las convierte en buenas. Y es ahí la gran diferencia de creer en Dios. Que para nosotros, vivamos las circunstancias que vivamos, Dios las tiene preparadas y Dios las usa, sean buenas o sean malas, para ayudarnos en el propósito de Dios en nuestras vidas sobre esta tierra. Pero necesitamos creer y ver. Necesitamos creer, hermanos, que las cosas que suceden para mal son buenas para los que creen en el Evangelio de Cristo. En alguna ocasión nos han dicho, oye, te sucede esto y te sucede esto, tienes mala suerte. Nosotros les diríamos, no tengo buena suerte, porque todas las cosas que a los demás parecen malas, para mí me resultan en cosas buenas delante de Dios, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento en esta mañana de esta escuela sabática. Lección número 8, creer y ver, se titula la lección. Así es que esta escuela sabática va para aquellos hermanos que están en problemas grandes, ¿verdad? Para alguien que no comprende lo que está pasando en su vida, pero que Dios le dice, oye, todas las cosas te van a ayudar para bien a los que creen en mi nombre según el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Porque hay cosas que en ocasiones son un castigo o son problemas que traemos, pero mire, un castigo de Dios sirve para que la persona se arrepienta, ¿verdad? Entonces eso ayuda para Dios. Ya leímos el pasaje bíblico que se encuentra en Génesis capítulo 15 del 1 al 6. ¿Sí? Ahora vámonos al propósito de la lección. El propósito de la lección es comprender el papel vital de la fe en la obra de Dios. Nosotros necesitamos tener fe, hermanos. Y es un papel importante en la obra de Dios, o sea, en esta iglesia. Amén, hermano. Que lo que hoy está pasando, las promesas que Dios nos ha dado, debemos de creerlas como si fueran hechas. Un día el Señor va a hacer grandes cosas en la iglesia y las vamos a dar por asentadas en nuestras vidas. Amén, hermano. ¿Qué nos podemos imaginar que Dios quiere para nosotros, para la iglesia? Crecimiento de todo tipo. Dios lo va a dar. Vamos a darlo por hecho de que Dios lo va a dar. Y eso es creer. Posteriormente vamos a ver lo que Dios está haciendo. Entonces el título, el propósito dice comprender el papel de la vida, comprender el papel vital de la fe en la obra de Dios. Hermanos, todos los que han creído en Cristo,
tener fe es vital. Porque nos hemos de enfrentar a situaciones difíciles, pero Dios va a sacar buenas cosas de esas situaciones difíciles. Vámonos a la introducción. Dice la introducción: como cristianos creemos que Jesús realizó numerosos milagros mientras estuvo aquí en la tierra. Creemos que Él resucitó de entre los muertos y que su Espíritu Santo está en nosotros. Eso es lo que creemos hoy, que Él está hoy entre nosotros. Aún así, dice el escritor, por alguna razón a menudo dudamos de que Jesús obre milagros. Hoy es como si estuviésemos dispuestos a creer en lo que Él ha hecho, pero aún reacios a creer en lo que Él puede o hará. Punto y aparte. Dios es digno, hermanos, de nuestra incondicional confianza. Vean lo que dice este pasaje. Dios es digno de nuestra incondicional confianza. ¿Por qué? Porque hasta hoy no ha defraudado nuestra confianza Dios. Si debemos entender antes de seguir, ponemos condiciones en nuestra confianza. Fíjense cómo dice esto. Si debemos de entender antes de seguir, ponemos condiciones en nuestra confianza. O sea que hay ocasiones en que no necesitamos entender lo que está sucediendo para creer o tener confianza en Dios. ¿Verdad, hermano? Porque, por ejemplo, Abraham no entendía completamente lo que estaba sucediendo y lo que Dios le demostraba. Pero no quiso entender a Abraham. No preguntó, no dijo por qué, cuándo, no dijo nada, simplemente entendió, simplemente confió. Entonces, seguido, estamos dependiendo de nuestras propias capacidades, no en la provisión de Dios, ¿sí? Cuando entendemos, dependemos totalmente de nuestras capacidades y no de la provisión de Dios, ¿verdad que sí? Todo queremos entender, ¿verdad, hermanos? Todos los cristianos queremos entender las cosas. Miren, y cómo Abraham es un ejemplo de alguien que no entendió lo que se le dijo y que eso precisamente obró una bendición para Abraham. Hermanos, escuchen lo que está diciendo la escuela sabática. Que no siempre vamos a entender las cosas, pero que eso que no entendemos resulta en bien para los que creen en Dios. Nos podemos hacer una pregunta: ¿cuántas veces no hemos entendido lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, hermanos? Que decimos, no entendemos lo que tú estás haciendo, estoy enfermo, pasó esto, pasó aquello. No entendemos, pero no necesitamos entender las cosas. Simplemente necesitamos creer, porque Abraham, el padre de la fe, no entendió muchas cosas, pero creyó. ¿Cuántos están conmigo, hermanos, entendiendo la escuela sabática en esta mañana? Amén. Ese es un espíritu independiente, no una relación amorosa con nuestro Creador. Nosotros no debemos de tener un espíritu independiente, sino una relación amorosa con nuestro Dios. Además, a Dios no le vamos a querer, no le vamos a entender completamente, disculpe. Porque Dios está fuera del contexto humano, hermano. Y no le vamos a entender a Dios completamente, pero sí le podemos creer a Dios completamente. Cuando debemos ver antes que creer, nunca veremos los resultados de la fe. Primero debemos de creer y luego podremos ver. ¿Verdad, hermanos? Voy a repetir eso. Cuando debemos ver antes que creer, nunca veremos los resultados de la fe. Primero debemos de creer y luego podremos ver. ¿Verdad?
que Dios nos ayude a creer antes de entender lo que está sucediendo en nuestras vidas. Dado que la confianza es necesaria para la transformación, Dios asigna un gran valor a nuestra confianza en Él. Génesis 15:6 dice que Abraham creyó en la promesa de Dios de multiplicar a sus descendientes como las estrellas del cielo. Hermanos, Dios le estaba prometiendo a Abraham algo que él no entendía completamente. ¿Por qué no entendía? Porque se lo dijo a un anciano, a un viejo, hermanos, ya grande, que tenía a su esposa ya grande, hermanos. ¿Sí? Y que su esposa ya estaba viejita, ya estaba grande. Que le dijera que su esposa iba a ser madre y él padre de muchedumbre. Yo estoy seguro que no sé, hermanos, pero a lo mejor yo estoy mal, pero Abraham no entendió completamente eso. ¿Cómo él, siendo viejo, anciano, podía entender que Dios le iba a dar muchos hijos? Y demasiados como las estrellas de los cielos. No lo entendió. No sé. Sí, podemos entender alguna parte, pero no toda lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay personas que buscan entender todo lo que es de Dios. Hermanos, hay cosas que no entendemos de Dios, pero que sí podemos creer de Dios. Dado que la confianza es necesaria para la transformación, Dios asigna un gran valor a nuestra confianza. Y cuando nosotros creemos en Él, Dios asigna un valor enorme a eso, hermanos. Dice, Abraham no puso condiciones a su confianza. Él no necesita saber cómo Dios lo haría, ¿verdad? Y menos lo entendió cuando le dijeron, vas a sacrificarme a ese hijo tuyo. Ya cuando estaba nacido el hijo de la promesa. Y aparte, Abraham incluso creyó en el mandato de Dios de sacrificar a Isaac, no conociendo el porqué. Versículo 22 del 1 al 3. Como resultado de su fe en acción, Abraham vio la intervención milagrosa de Dios y el cumplimiento de las promesas, hermanos. Es decir, Abraham creyó primero y entonces vio la intervención milagrosa de Dios. Y nosotros como iglesia debemos de creer primero y luego vamos a ver la intervención milagrosa de Dios. Porque así Dios lo pone. Todas las cosas les ayudan a bien, dice Romanos 8:28, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando creemos en las promesas de Dios, vemos sus milagros en todas partes. Si estamos dispuestos a seguir su espíritu por fe, veremos cosas nunca vistas antes. ¿Alguna vez ha experimentado un incidente en el que todo parecía alinearse o funcionar? Cada semáforo en verde, cuando usted iba a pasar, pensó cuáles son las probabilidades de que esto suceda. A pesar de las probabilidades, este tipo de incidentes ocurre con suficiente frecuencia que hasta existe un nombre para ello: serendipia. Algunos hechos fortuitos pueden simplemente ser felices coincidencias, sin embargo, otros pueden ser imágenes de Dios obrando. Experimentamos momentos como estos con mayor frecuencia si escuchamos y seguimos su espíritu más fielmente. Aunque es posible no reconocerlos en algunas ocasiones, los milagros son eventos sobrenaturales. Miren lo que es un milagro, hermanos. Los milagros son eventos sobrenaturales. Ellos no ocurren naturalmente. En consecuencia, los no creyentes llegan a la conclusión de que los milagros son imposibles. Para aquellos que creemos en un Dios sobrenatural, sin embargo, los milagros no nos deben de sorprender a nosotros, hermanos. Simplemente es Dios eligiendo actuar de otra manera natural. Así como cambiamos el curso natural de los eventos cuando actuamos, Dios es un Padre bondadoso. Debemos esperar que intervenga porque hemos orado.
sabiendo que la oración es nuestra vía para pedirle que lo haga, ¿verdad? Las escrituras nos dicen que Jesús no puede hacer milagros, que Jesús no pudo hacer milagros en su pueblo porque la gente no creía. Mateo 13, 53 al 51. Se negaron a confiar en Jesús, en su poder para transformar la realidad. Y en su incredulidad desestimó y asfixió su poder. Él estaba justo allí con ellos. Qué triste pensar en lo que podría haber sido, pero nunca fue, a pesar de que Dios provee todo lo que necesitamos. ¿Sí? Él nos deja una responsabilidad vital, creer en Él. Qué sorprendente, hermanos, cuando dice la Escritura que Jesús no pudo hacer milagros. ¿Por causa? ¿Por causa de su poder o por causa de quién? Por causa de la incredulidad de las personas que estaban alrededor de Él. Pudo hacer pocos milagros, pero no lo hizo a causa de la incredulidad de Él. Esto quiere decir que en la iglesia, hermanos, si creemos que Jesús sigue haciendo milagros, Él lo va a seguir haciendo, hermanos. Pero si dudamos, entonces eso va a impedir que Dios haga milagros en la iglesia. Entonces debemos de creer que Dios sigue haciendo milagros. Punto y aparte, ¿creemos que Dios hace milagros hoy en día? Es una pregunta para todos. ¿Creemos que quiera bendecirnos en la obra, hermanos, que Él ha preparado de antemano para que hagamos? Hermanos, ¿creemos que Dios quiere obrar aquí, que quiere seguir obrando con nosotros, hermanos? Yo creo que debemos de decir que sí, ¿verdad? Para que lo haga. Creemos que Dios quiere que nuestra iglesia sea una iglesia vibrante del siglo XXI, transformando las vidas de todos los que entran por sus puertas a través del poder del Espíritu Santo. Hermanos, yo quiero creer que la iglesia, esta iglesia, Dios va a seguir bendiciéndola. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque queremos sobresalir o porque queremos que las personas sean salvas para Cristo? Yo quiero, y en mi corazón está el deseo de que las personas se conviertan y sean salvas para la gloria de Dios, hermanos. Ese es nuestro objetivo. Punto y seguido. Creemos que Dios quiere que nuestra iglesia sea una iglesia vibrante del siglo XXI, transformando las vidas de todos los que entran por sus puertas a través del Espíritu Santo. ¿Estamos dispuestos a creer que si seguimos su Espíritu nos convertiremos en una iglesia, hermanos? Si seguimos su Espíritu. Que Dios nos dé su Espíritu, hermanos. Amada iglesia. Vámonos a la pregunta número 1, por favor. Pregunta número 1. Por favor, ayúdenme con el libro de Juan, capítulo 4, versículo 48. Un hermano que nos esté leyendo Juan 4, 48. Y otro hermano que tenga Génesis 15 del 22 del 1 al 14. Ya leímos del 1 al 4. Dice Juan 4:48. Adelante, gracias. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, les dijo Jesús. Amén. Siguiente. Génesis. Ya leímos 15 del 1 al 6. Si usted quiere 22 del 1 al 4. Génesis 22. Dice, aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahorita tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morai, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enarbrado en su asno, y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo,
y cortó leña para el holocausto, y levantándose y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Hasta los 5? ¿Hasta cuál? Sí, hasta ahí lo vamos a dejar. Ves hasta el 14, pero ya sabemos lo que está pasando, ¿verdad? Miren, hermanos, dice la pregunta así. Analice el dicho. ¿Cuál es el dicho? Ver para creer, ¿verdad? ¿De dónde proviene ese dicho ver para creer? ¿Se acuerdan de uno de los personajes de la Biblia, hermanos, ver para creer? Tomás, ¿verdad? Que dijo, si yo no viere las heridas, porque le habían dicho que Jesús estaba vivo, si yo no viere las heridas en él, entonces voy a creer. Entonces de ahí salió un dicho que es ver para creer, ¿verdad? Y ahorita el mundo está inmerso en ese dicho, ver para creer. Yo no voy a creer si no veo. Y el evangelio es diferente, hermanos. El evangelio es creer para ver, ¿verdad? Y el mundo es ver para creer. Y en nosotros es creer para ver. Y dice, ¿de qué manera la fe de Abraham y la suya, o sea, la mía y la de usted, convirtió esa máxima a creer para ver? ¿Verdad? El primer punto que sucede cuando a Abraham le dicen, levántate, versículo 22, capítulo 22 de Génesis, de lo que leyó nuestra hermana. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, aquí estoy, ¿verdad? Y le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien más amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué dice el registro bíblico en el versículo 23? Y Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Disculpe. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando nuestros hijos están enfermos? ¿Qué no haremos nosotros para que nuestros hijos sanen? Abraham no hizo, ni alegó, ni negoció, ni dijo, Señor, a lo mejor te equivocaste porque este hijo es el que tú me dijiste que iba a haber descendencia. Por eso yo digo, hermano, que Abraham no entendía las cosas, solamente creía. Y él creía que Dios era el dueño de la vida y de la muerte. Por eso cuando le dijeron, vas a matarlo, vas a sacrificarlo, en la mañana, hermanos, se levantó Abraham y fue a ofrecer a su hijo Isaac. No entró, ni negoció, ni platicó con Dios, ni le dijo por qué lo haces. Y nosotros muchas veces hemos entrado en conflicto con Dios. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Verdad? Entonces ahí hay una máxima que debemos de invertir, que es de ver para creer en creer para ver. Amén, hermanos. Debemos de creer para ver. A lo mejor le hubiéramos dicho a Dios, hey Señor, te equivocaste, Él es mío, ¿no? ¿Cuántos creen que nuestros hijos son de nosotros y no creemos que sean de Dios? Es difícil, ¿no? Para los padres decir, este hijo mío es mío y no es tuyo. Es difícil para nuestros padres, hermanos, decir que no, nosotros queremos que a nuestros hijos les vaya bien, pero si Dios tiene
un crecimiento en base a alguna enfermedad o algún problema, Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Es muy difícil obrar en el terreno de la fe, pero debemos de creer para ver cómo lo hizo Abraham, hermanos. Abraham debería de ser un gran ejemplo de fe para ser el padre de la fe. ¿Sí? Pregunta número 2. Examine de qué manera la historia de Abraham muestra las promesas y condiciones de Romanos 8:28. ¿Quién lee Romanos 8:28, por favor? Vamos a la pregunta número 2. Nos quedan 3 preguntas. Pregunta número 2. Examine de qué manera la historia de Abraham muestra las promesas y condiciones de Romanos 8:28. Romanos 8:28 Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que confían en su propósito y son llamados. Amados hermanos, yo quisiera que todos escribiéramos este texto en nuestras casas y que le hiciéramos un marco bonito, ¿verdad? Y que lo colgáramos a la mitad de la sala de nuestras casas, a lo mejor a un lado de la televisión que vemos tanto, y que cuando nos falte la fe y nos estén sucediendo cosas difíciles, porque nos van a suceder, el ser humano se va a encontrar en situaciones difíciles, lo podamos leer y lo podamos creer y lo podamos comprender. Hermoso texto que encierra grandes verdades. Y lo voy a leer. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Quiere decir que hay alguien que le está sucediendo cosas malas, pero no está en el propósito de Dios, entonces no está cumpliéndose este texto. Amén. Es decir, no para todos es el texto y la voluntad de Dios. A los que conforme al propósito de Dios son llamados. Amada iglesia, si nosotros estamos sufriendo por pecar, ese ya es otro 20, ¿verdad? Ya es otro asunto. No es lo que está diciendo Romanos 8:21. Cuando nosotros estamos en el propósito de Dios, entonces es para nosotros. Vuelvo a leerlo. Y sabemos que los que aman a Dios, a todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Son llamados. Entonces, que Dios nos ayude a poder entender el propósito de Él en nuestras vidas. Pregunta número 3, por favor. Dice la pregunta número 3, ¿de qué nos despoja la incredulidad? Vámonos a 2 citas bíblicas. Mateo 15, 53 al 58 y Marcos 15, 31 al 32. Mateo 13. Ajá. Mateo 13, 53 al 58. Disculpen, sí. Y Marcos 15, 31 al 32. Dice la pregunta, ¿de qué nos despoja la incredulidad? Hermanos, ¿de qué nos despoja la incredulidad? ¿Quién tiene la primera cita? Amén. Adelante. Dice, cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de ahí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó
esta tal sabiduría ni tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos no hizo ahí muchos milagros. Bien, este es un pasaje bíblico que nos revela que la iglesia debería de estar gozando de muchos beneficios que proporciona la fe en Dios, y que nos estamos perdiendo grandes manifestaciones milagrosas y de todo tipo en la iglesia. Supongo que debemos de entender que Dios es grande, ¿verdad, hermanos? Siempre lo leímos, muchas veces lo hemos leído en la Biblia, que Dios es grande, misericordioso y poderoso. Pero tenemos que adjudicarnos las promesas de Dios creyéndolas. El Señor Jesucristo estaba en su tierra, con su familia, y hablando poderosamente. Y ellos se admiraban de lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo, ¿no? Hay veces que nosotros nos admiramos de alguien que está hablando con mucha fe, pero Él es el que está hablando con mucha fe. Porque ellos se admiraban de Cristo. Se admiraban de su sabiduría. Se admiraban de los milagros. Pero no los creían, eran incrédulos. Y luego decían: pero si él es el hijo del carpintero, ¿verdad? Él es el que vivía, el que andaba aquí, el que está con sus hermanas, sus hermanos, aquí están él. ¿De dónde saca estas cosas? Entonces se escandalizaron. Y el registro bíblico de 58, capítulo 14 de Mateo, nos dice lo que está sucediendo en ese lugar. Dice: y no hizo allí muchos milagros. Subraye, si no le molesta, hermano, subraye la parte bíblica donde dice: a causa de la incredulidad de ellos. A causa de la incredulidad de ellos. Madre Iglesia, nosotros estamos necesitados de milagros, pero tal vez no sucedan porque no hemos creído totalmente en nuestro Dios. Porque si hay algo que impiden los milagros, es la falta de fe, la incredulidad. El estarse preguntando ¿cómo? Si ¿por qué está sucediendo? ¿No? Y viendo las cosas materiales que están alrededor y no confiando en Dios. Yo le pido a Dios en esta mañana que cambie nuestra fe, hermanos, a toda la iglesia, a cada uno de nosotros, que cambie nuestra fe y que nos permita creer más en las promesas de Dios. Amén. Pregunta número 4. Y entonces continuamos con nuestra escuela sabática número 4. ¿Qué nos dice el salmista sobre la importancia de creer? Salmos 27, 13 y 14. Vamos por favor a la lectura bíblica, hermanos, de Salmos 27. Salmos 27, versículo 13. Lo voy a leer, dice así:
Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Ah? ¿Qué nos dice el salmista sobre la importancia de creer? Hubiera yo desmayado, dice, si no creyese que veré la bondad de Jehová. Y el versículo 14 de ahí mismo dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera. ¿En quién, hermanos? En Jehová. Ahora, leamos este mismo pasaje bíblico en otra versión para que vean cómo nos está reprendiendo, nos está diciendo este pasaje hermoso del libro de los Salmos, en el capítulo 27. ¿Sí? ¿Cuál es el versículo, hermanos? 13 y 14, ¿verdad? Vean cómo dice. Dice, sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Vamos a la pregunta y dice, ¿qué nos dice el salmista sobre la importancia de creer? Salmos 27, 13 y 14. ¿A dónde nos lleva a creer de acuerdo a lo que dice el salmista y Jesús? Juan 3:36. Lea Juan 3:36. Juan 3:36. Juan 3. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no tendrá la vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Juan 3:36, ¿verdad? 36, sí. Juan 3:36, sí, ok. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces la pregunta dice, ¿qué nos dice el salmista sobre la importancia de creer? Hermanos, la importancia de creer, habla el salmista de que nos va a dar fuerzas, ¿verdad que sí? Y nos alienta, nos anima a seguir adelante, nos da esperanza, hermanos. Estaba yo viendo ahora con lo de las redes sociales, hermanos, nos miran en todas partes, ¿verdad? Pero también se usan para otras cosas. Miren, ahora ya ha habido personas que las usan para exclamar lo que tienen. Estaba yo viendo una cantante que puso y se filmó ella a sí misma y estaba pidiendo ayuda en una condición muy triste, muy dramática. Ella tiene 3 enfermedades mentales y estaba llorando, estaba diciendo cómo se siente, cómo estaba completamente sola, cómo ella se sentía en su mente. Estaba terrible esa señora, desesperada. Estaba grabando, no me acuerdo su nombre. Era un artista, no sé, creo que no sé si se murió ya, pero ella se filmó a sí misma diciendo que tiene 3 enfermedades mentales, que ha batallado mucho, que se siente sola, que siente mucho miedo. Estaba triste, llorando, hermanos, y pidiendo ayuda, ¿sí? Pidiendo ayuda. Nosotros en la mañana, los que hemos creído en Dios, hermanos, nos levantamos, o cuando estamos con problemas, luego oramos, ¿verdad? Y nos ponemos en manos de Dios. Y yo en ese momento le pido a Dios por las personas que se encuentran en situaciones mentales muy difíciles, hermano. El sufrimiento que ellos están padeciendo.
porque no han encontrado al Dios verdadero y no tienen una fortaleza en sus vidas, hermano. Entonces yo le doy gracias a Dios porque la iglesia tiene una fortaleza grande que es Cristo en nuestras vidas, hermanos. Que cuando hemos estado con muchos problemas, llorando y con dificultades, pero hemos creído en que Dios nos ayuda y nos acompaña en todo momento. Entonces, las personas que no creen se alejan más de Dios y más de la protección y de su misericordia. Y Dios les hace un llamado, hermanos, a los que se han alejado de Dios, que es un llamado de amor y de protección a las personas que están alejados de Dios. Vamos a estar sin fuerzas cuando venga la enfermedad, el problema, la situación difícil. Entonces en esta mañana, hermanos, oremos por toda la iglesia, que Dios nos siga dando fuerzas. Amén, hermanos. Amén. Tenemos esperanza en Cristo, como dice el salmista. Tenemos confianza en la tormenta. Tenemos esperanza de que Dios nos va a ayudar y creemos eso. Y vamos a ver la misericordia de Dios en nuestras vidas. Terminamos con la última pregunta. Analiza Efesios 2, 8 al 10, por favor, y Efesios 3, 20 al 21. Terminamos con esta pregunta número 5. Que Dios nos haya hablado en esta mañana a través de su palabra, a través de su misericordia, hermanos, y que nos dé fortaleza para seguir adelante. Creer para ver. Efesios 2:8. ¿Quién lo tiene? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó desde antes para que anduviésemos en ellas. Amén. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿verdad? Nosotros somos salvos, hermanos, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos permita seguir teniendo más fe. Amén. Y 3:20 dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Hermanos, eso es fantástico. Que nosotros pedimos cosas, pero Dios es abundante y nos agrega más cosas, ¿verdad? Entonces, hermano, que en esta mañana le pidamos a Dios que bendiga su iglesia, ¿verdad? Y Él va a agregar más cosas, más abundantemente cosas, ¿no? Aquel que es poderoso para hacer cosas, todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Bien, aquí habla de entendimiento, según el poder que actúa en nosotros. No es necesario entender lo que está sucediendo, hermano, sino es necesario creer que Dios lo va a hacer. Hermanos, no sé cómo Dios lo vaya a hacer, pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer en nuestras vidas. Nos va a seguir ayudando, fortaleciendo. Y terminamos con la última parte, que es 3:20. Bueno, ya leí el 20 y voy a leer el versículo 21. Y a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿En dónde es la gloria de Él, hermanos? En la iglesia. ¿Y dónde es la iglesia? Nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Vamos a tener un canto para orar, hermanos, por la iglesia y para pedirle a Dios que nos dé fe. ¿Qué les parece, hermanos? Orar a Dios que nos dé fe, mucha fe, hermanos. Vamos a orar por Verónica Florinda, oración por mi hija Denitza y por su amigo José Antonio Ruiz. Que Dios ponga reconciliación, perdón y paz. Amén. Ponga en sus manos, Señor, junto a mi familia. Vamos a orar, hermanos, por esta hermana. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a entonar un canto a nuestro Dios para despedirnos en oración. Cuando ya se pase lista, quiere pasar nuestro hermano a levantar la ofrenda, hermanos. Nos despedimos en oración. Cuando ya se pase lista, hermanos, oremos. El hermano Juan, si pasa a la ofrenda. Cuando ya se pase lista, vamos
orar por los hermanos que no vinieron, que Dios los bendiga y les dé fe para poder verlos a la próxima. Este próximo mes que ya entre, hermanos, quiero hacer una actividad. Estoy pensando en una actividad, hermanos, que tiene que ver con... Miren, en la tarde voy a irles informando de las áreas de trabajo de la iglesia y lo que estamos haciendo. De hecho, ya lo estamos haciendo con los 8 puntos para el crecimiento de la iglesia, 8 puntos para el reino, ¿verdad? Vamos a quedar en el 4. Y luego sigue el 5, que es un culto inspirador. Y vamos a ir viendo varias cosas, hermanos. Pero dentro del 5, que les voy a dar en la tarde, primero Dios, está lo que es el culto inspirador. Hermanos, el culto inspirador es el servicio que le damos a Dios, ¿verdad? Pienso, hermanos, que nosotros como iglesia debemos de ocuparnos en conocer otras iglesias. Miren, ahorita que tenemos, hay iglesias que tienen diferentes necesidades y diferentes situaciones. Hoy la iglesia que se encuentra así como está tiene la oportunidad de ir a visitar otra iglesia, porque no es muy gravoso que nosotros vayamos a visitar otra iglesia. Cuando ya son muchos, entonces la iglesia no puede estar con otra iglesia grande, no se puede. Por eso ahora debemos aprovechar eso, porque después ya no vamos a poder, así lo creamos en fe, ¿verdad? Pero, ¿qué les parece si organizamos visitar otra iglesia, pero no de las de aquí? Ahora hay unas iglesias que están a una hora y media, que sería bueno que las visitáramos, ¿no? Un sábado, por ejemplo, pasado. Entonces quiero poner en manos de nuestro Dios ese plan y a ver qué Dios nos dice, ¿verdad?
pues vamos a seguir orando, hermanos, porque vamos a seguir poniendo el plan que tenemos para la iglesia. Escribe nuestra hermana Verónica que oremos por su familia, hermanos. Ella está mal y su familia está mal. ¿Dónde está Verónica? Se llama Verónica. Vamos a orar por las necesidades todas de la iglesia también. Antes de despedirnos, si alguien tiene alguna petición, hermanos, en esta mañana. La oración igualmente por el niño de nuestra hermana Esi y el nieto de nuestra hermana Rocío, que le movieron su cirugía. Entonces que Dios vaya, que Dios sea el que mueva las manos de sus doctores. El hijo de nuestra hermana Esi va a ser operado, ¿verdad? También sigo pidiendo la oración por la hermana Maribel, que Dios le ayude en su enfermedad. Y por la hermana Alicia, igualmente por Beto, que Dios lo tenga aquí en su tiempo. Vamos a estar orando por Alicia, la hermana Maribel, Beto y la hermana Verónica. Y el nieto de nuestra hermana Rocío. Bien, hermanos. Nosotros pedimos por un niño de unos amigos de nosotros que hace tiempo le dieron cáncer. Tiene 4 años y lo operaron y había estado bien, pero el cáncer volvió. Es mínimo, es algo pequeño, pero es muy agresivo. Entonces lo van a operar el chies y pedimos oración por el niño. Amén. Y por la novia de mi esposo también está bien. ¿Cómo se llama el niño, hermana? Elías. Muy bien, vamos a estar orando por eso. Bueno, vamos a ponernos de pie, inclinamos nuestros rostros y nos despedimos, hermanos, en esta mañana. Que vamos a pedirle a Dios que nos permita ver a los hermanos que nos pudieron estar en esta mañana. Inclinen su rostro, hermanos, seguimos orando y pidiendo a Dios. Padre Santo, amoroso Señor, que estás en los cielos, en la Biblia, Padre, encontramos ejemplos grandes de fe, pero también situaciones difíciles de fe, Señor. Y nosotros que hemos escuchado el Evangelio siempre estamos batallando y vamos a estar batallando por este asunto de falta de fe, Señor. Así como lo sufrieron tus apóstoles, Pedro, pero tú les ayudaste a todos ellos, Padre, porque les faltó la fe. ¿Cuándo les faltó la fe? Tú les ayudaste, Señor. Queremos pedirte, Señor, primero por aquellos que no vinieron, que no tienen fe, Señor. Por eso no están aquí. Les falta fe. Les falta la seguridad de que tú los llamas el día de reposo para que estén contigo. No otra cosa más que tú, Señor. Y ellos no tienen fe. Pero nosotros te suplicamos que les aumentes la fe. Que nos traigas, Señor, a este lugar. ¿Cómo? Solo tú lo sabes. No comprendemos. Solo creemos. Y aún los que estamos en este lugar y creemos en una cierta proporción, Señor, queremos pedirte que nos des más porción de tu Espíritu Santo para creer. Y aún si no podemos pedir o creer, Señor, que tu Espíritu que está en nosotros siga gimiendo con gemidos indecibles, nosotros hacemos caso. Hoy creemos, Padre, sin ver. No vemos las cosas, pero las damos por hecho. Hoy creemos que tú tienes grandes promesas para hacer tu iglesia. No las hemos visto, no las vemos, pero ya las creemos en esta mañana. Hoy las damos por hecho en esta vida, en este tiempo. Las creemos, Señor. Perdona nuestros errores y nuestras fallas, Padre. Perdona, Señor, nuestra falta de fe. En tus manos
Señor, ponemos todas las familias aquí representadas, la hermana Misael, todos los familiares de nuestro hermano Juan y de nuestra hermana Betsúa, toda su familia y sus familiares. Tu servidor, Señor, todos los que no pudieron estar, hoy nos ponemos en tus manos, Padre. Bendice a nuestra hermana que está pidiéndote por su familia también. Bendice a nuestra hermana Alicia, a nuestra hermana Maribel, a Beto, Verónica, Señor, al nieto de nuestra hermana Rocío y al niño Elías que tiene cáncer, Señor. Bendice, Señor. No vemos sanidad, pero creemos que va a haber sanidad, Señor. Esta mañana, Padre, gracias porque nos das este ambiente, este espacio, estos tiempos. Porque si no nos dieras este ambiente, este espacio y este tiempo, Señor, no sabríamos dónde estaríamos. Pero lo que hoy sucede es parte de nuestra fe vista. Porque antes no estábamos aquí, pero creíamos que nos ibas a dar un lugar. Ya lo has dado. Ahora creemos que vas a hacer cosas mejores, Señor, sin verlas. Creemos que vas a traer a aquellas personas por las cuales estamos pidiendo por ellas. Que vas a tener misericordia de ellas, Señor. Bendice los diezmos, bendice las ofrendas y bendícenos en este día, Padre. Bendice a los hermanos que nos estuvieron viendo. Bendice tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos, nuestro Salvador. Amén. Amén. Ahora, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. Estamos despedidos.